Amigos de Radio Hoy, acá estamos en un nuevo programa de Sintonía Vital. Este programa va a estar realmente muy, muy, muy bueno. Tenemos un invitado de lujo, es un maestro de la bioenergética, el biomagnetismo. Yo lo reconozco como un maestro mío. Desarrolló un método de trabajo basado en los trabajos del doctor Boyce que le da, según mi propia experiencia, cuando yo descubrí el trabajo de César, es como haber andado en un auto rico que andaba bien y haberme subido a un jet a chorro. O sea, las herramientas que desarrolló César en un método que se llama PUMS, que viene del libro que él publicó, Por una mejor salud, son herramientas muy simples de aplicar y con un trasfondo teórico muy, muy robusto, muy, muy potente, basado en el método del par biomagnético del Dr. Goiz, pero que va mucho más allá, que incorpora parte de la teoría de la física cuántica y que permite poder usar de forma eh, tremendamente eficiente el rastreo bioenergético y uno ve resultados tremendamente potentes e inmediatos en los pacientes. O sea, para mí fue de verdad, cuando descubrí esta forma de trabajar, fue de verdad impresionante. Y desde ese tiempo, ya son unos 7 años que estoy trabajando con el método que desarrolló César, he podido ir descubriendo cosas y sanando gente de una forma que nunca me lo hubiera imaginado. Así que estoy muy contento de tener a César hoy en el programa para que nos cuente un poco cómo descubrió este método, cómo fue profundizándolo y en qué está hoy día. César, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hola Juan Francisco, al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad de seguir conociéndome. Lo que pasa es que justamente estamos en un programa ahora de, de justamente de entregar información de lo que es PUM, porque hemos visto que me parece que eh, no todo el mundo conoce PUMS, ¿no? Y así que justamente coincide con esa situación y a mí que nunca me ha gustado entregar o ser, digamos, marketing o no, publicidad no, Claro. han dado solo las cosas. Bueno, lo que pasa es que eh, la verdad es que las cosas a veces suceden de una manera bien como mágica en el fondo, o quizás el universo nos guía de alguna manera y nos va entregando caminos. Eh, por el año 94, sí, por ahí me tocó hacer un, este, un curso del método Silva Control Mental. Para mí fue el primer punto de partida para que más adelante se necesitó, aunque en ese momento no tenía idea, digamos, del biomagnetismo ni nada por el estilo, pero allí empezó. Y aparte de que ya eh, uno estaba acostumbrado en ese momento de tener ciertos literatura o textos relacionados con la metafísica, con ese tipo de cosas. Eh, bueno, se da el caso de que um, la verdad que por los años, no me recuerdo mucho el, el, el año en que empecé con toda esta situación de meterme, introducirme en esto, pero yo creo que también gracias a mi papá, que a él le gustaba la digitopuntura, y en algún día X llegó con un libro que le había pasado a unos amigos, amigas, y era de biomagnetismo, ¿ya? Eh, la verdad que me interesó, me puse a leerlo, pero no entendía mucho, digamos, la, el método que había allí, la forma, los pasos. Pero se dio la oportunidad también de que el doctor Gois vino acá a Chile y entonces participaba en ese curso, tanto en el primer curso de biomagnetismo como también en el de bioenergética. Y bueno, allí empezó una etapa de acercarme con lo que es la parte de salud, porque mis papás, yo nací viendo delantales blancos en el fondo, ellos eran del servicio de salud. Eh, y de alguna manera también quería ser médico, pero menos mal que no fue así. Menos mal que no fue así, porque si no hubiera estado en un sistema que en este momento, digamos,
hay muchas cosas que decir al respecto. Bueno, el tema está en que eh, empecé con biomagnetismo y bioenergética el primer año y me empecé a dar cuenta que, si bien es cierto que los pares biomagnéticos que había descubierto el doctor Boy son efectivos, pero de alguna manera estábamos como manejando el tema sin saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque claro, uno despolariza, porque en este caso se usaba el test kinésico, ¿no es cierto?, con los pies, y al haber un alargamiento significaba que había una alteración allí. Pero, ¿qué tipo de alteración? ¿Ah? ¿Era efectivamente un patógeno o qué es lo que era? ¿Ok? Bueno, la situación es que también creo que por la formación de profesional, de ingeniero y químico, entonces también me llevaba a buscar eficiencia, a buscar el por qué, los cómo y los cuándo. ¿Mm? Y en esa oportunidad, entonces, bueno, después pasó de un año, eh, me tocó también la suerte, o el universo me dio, eh, de trabajar con niños autistas. ¿No? Afortunadamente hubo ahí un acercamiento con un grupo que permitieron entonces que hiciésemos una investigación buscando algún tipo de factor etiológico o alguna cosa en común en ellos. ¿Ah? Y en su momento ya manejamos la bioenergética, entonces, y ese fue también el gran paso donde se amplió mucho más, no solamente la mente, sino que se amplió la información. ¿M? Me llegó mucha información y tratamos de hacer la investigación sin influencias de ningún tipo, solamente ocupando el equipo de análisis, el analizador biocuántico, para tener una referencia. Entonces se lo aplicamos a todos los niños, eran 15, para saber qué cosa en común podríamos encontrar. Y allí encontramos que todo lo que estaba relacionado con memoria había alguna dificultad. ¿Okay? Así que partimos de ahí, por memoria. ¿Y qué implicaba memoria? Entonces significaba el sistema nervioso central, la parte neurocerebral. Y empezamos entonces a buscar eh, preguntando, y incluso teníamos que preparar las preguntas, qué pregunta voy a hacer, cómo puedo preguntar, etcétera, etcétera. Pero se fue dando las cosas y, y allí, digamos, se fueron detectando cosas. Y, como, como te digo, fue sin influencia, ¿no? Solamente eh, con lo que conocíamos en ese momento, bioenergética. ¿No? Eh, bueno, de ahí salió la estructura etéreas. ¿No? Encontramos que habían estructuras etéreas. Le pusimos etérea porque son estructuras que no se ven. O sea, ¿ah? Después ya supimos con la investigación, preguntando que eran estructuras también cuánticas porque estaban formadas por partículas subatómicas. ¿Ya? Entonces, pero nuestro objetivo era buscar factores etiológicos. Por lo tanto, no podíamos concentrarnos allí y seguir investigando qué es la estructura etérea. ¿Okay? Pero quedó ahí como algo que existía y por algo existían. Y ahora último, ya detectamos que, por ejemplo, una de las estructuras etérea externa, el 87.00, le llamamos, lo codificamos de esa manera, en este caso las externas, porque haciendo, digamos, o buscando la distancia que existe entre la piel y hacia dónde llega, digamos. ¿Mm? Y la 87.00 está justo en el ombligo, arribita del ombligo, ¿ah? A 8,7 centímetros, 87 milímetros. Entonces, y justamente por allí es donde nosotros tenemos lo que llamamos portal energético personal, que lo estamos usando ahora, ¿ya? Pero en ese momento no teníamos idea. ¿Mm? Si estaba ahí es por algo. Entonces, lo único que teníamos que saber es que tenía que estar en buen estado esa estructura y tenía que estar en la misma posición, no podría estar desplazado. ¿No? Bueno, y así se encontraron finalmente 17 estructuras etéreas, ¿ya? Externas e internas. Bueno, pero
empezó de allí, con los niños Cristo. Bueno, después otra de las cosas, fueron apareciendo cosas y de allí salió la bioiónica, es decir, em, por esta estructura etérea externa, ¿cuál es, si lo comparamos con el biomagnetismo, o más bien dicho, si lo asociamos al biomagnetismo, eh, ¿cuál era la particularidad de esta estructura etérea externa? ¿Por qué encontramos también? Porque allí también eh, eran pasos de, de las entidades patogénicas. Bueno, y allí ya empezamos a ver que las entidades patogénicas se estaban comportando como ondas, no como partículas. ¿Ya? Entonces ya lo empezamos a introducir en uno de los principios de la física cuántica, o en la dualidad onda-partícula. Y esta, eh, estas partículas, o más bien dicho, estas entidades patogénicas, eh, para poder, cuando en biomagnetismo lo que uno hace es impactar con magneto, ¿no es cierto? Magneto, cuando se trata de buscar, por ejemplo, un patógeno X, se coloca la carga negativa en un lado y otra carga positiva en otro lado para despolarizar. Y en este caso no podíamos colocar cargas magnéticas, físicas, porque es una estructura etérea, no existe, ¿ya? O sea, no se ve, no es que no existe. Y de allí nació, dije, bueno, ¿y por qué no? Si aquí se trata de despolarizar con cargas, y se utiliza la carga del magneto para poder correr las cargas que tenemos en nuestro interior, pero estas cargas que tenemos nosotros no son necesariamente electromagnéticas. Hay, pero son cargas iónicas. ¿Mm? Tenemos un montón de cargas iónicas nosotros, porque tenemos un montón de iones, tenemos un 60% de agua, y si el agua se disocia, ¿no es cierto?, podemos separarlo entre el ion hidrógeno y el hidroxilo OH negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo eh, doy instrucción al organismo para poner estos hidroxilos o hidronio, el hidrógeno, protón, en la zona donde se supone que hay que colocar un par? ¿Okay? Bueno, y ahí pasó. Entonces, sencillamente con la mente o dando una instrucción al organismo, poner cargas iónicas negativas en tal parte y se encogió la pierna. ¿Ya? Y equilibrar con carga iónica positiva en la otra parte, se equilibró la pierna. Y ahí surge la bioiónica, que es como el fundamento de PUM. De ahí surge todo el... Sí, esa es una de las partes. Sí, es una de las Espérate, partes. te tengo que interrumpir 2 segunditos, No, porque dale. para, tenemos que irnos a una canción en Ah, este ya. momento, y son las dinámicas en el programa de radio. Está Ajá. demasiado entretenido, casi como que me la saltaría la canción porque está demasiado entretenida la conversa. Eh, Así que vamos a ir para que nuestros auditores, que por ahí estos conceptos son muy nuevos, así puedan un poco descansar la atención, y después nos metemos más de lleno en esto de la bioiónica, que es realmente el fundamento después de todo el PUB. Así que vamos a escuchar a los Beatles ahora Eso. unos minutitos. Hola amigos, estamos de vuelta en esta muy entretenida conversación con César. César, nos estabas hablando de cómo llegaste a descubrir la bioiónica, Sí. ¿cierto? Tú contabas un poco que para la gente que no conoce la bioenergética, porque César decía, yo preguntaba sin influencia, ¿cierto? Y preguntar se usa, bueno, test kinesiológico, otras herramientas bioenergéticas en las que el subconsciente, o la mente, digamos, zona bioenergética la llamamos supraconsciente, va respondiendo a través de acortamientos musculares u otras formas con sí o no. Y eso te permite ir indagando y obteniendo información muy precisa. Y si tú tienes un trasfondo biológico, químico, de información, tú puedes ir preguntando dentro de ese contexto y obtener información. Entonces, así es como César fue llegando a descubrir estructuras etéreas, que eran estructuras energéticas que están en el cuerpo humano, fue preguntando y descubriendo cómo se usan, y obviamente con imanes tú puedes poner imanes en el cuerpo, pero cuando estás trabajando con una estructura que es etérea, o sea, que es energética, ya no podías poner un imán en la estructura, y eso lo llevó a él a preguntarse si podía ocupar las cargas iónicas de los iones que están en el cuerpo, ¿cierto?
básicamente el protón de hidrógeno, el hidroxilo, y también hay otros iones, ¿cierto? Sodio, potasio, Mm. magnesio, cloro, y así fuiste Sí, usando las cargas bioiónicas. Así que continúa contándonos cómo fue que seguiste procesando esta información. sí, bueno, a la larga, después, cuando tú ya queda en tu conciencia que existen esos iones al interior, ya sencillamente no hablas ni de hidroxilo ni de nada, solamente cargas, nomás, carga iónica positiva, carga iónica negativa. ¿Ah? Con eso, y eso es importante, la información que va quedando en el consciente, porque si nosotros hacemos preguntas, por ejemplo, y no sabemos qué estamos preguntando, la respuesta no va a ser correcta. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer y saber. Bueno, y de allí, ya, con eso ya nos largamos y llegamos también a detectar, o sea, buscar mecanismos para conocer qué estaba pasando en este caso con la parte neurocerebral. Y no solamente eso, sino con otras funcionalidades del organismo Mm. del niño autista. Eh, bueno, de allí también salió la proyección efectiva energética, ¿cierto? Para mí es una herramienta importante porque nos permite hacer una proyección de, de una parte del organismo de una persona que estamos revisando, por ejemplo, a una ilustración. ¿Qué ilustración anatómica? De la misma zona donde se encuentra la situación o conflicto. Entonces, en esta ilustración, cuando se hace la proyección energética, podemos entonces allí rastrear y poder conocer qué está pasando, sin necesidad de conocer necesariamente anatomía. ¿Ya? Sencillamente, si yo ya tengo una ilustración anatómica, y me pongo a revisar ahí. ¿Ya? Supongamos que estamos Por revisando. ejemplo, claro, o sea, si quieres, por ejemplo, revisar una persona, no sé, sus discos intervertebrales, sus vértebras lumbares, puedes no saberlo, ves la ilustración en un atlas de anatomía, Claro, donde están sí, las vértebras, los músculos, los eso, nervios, y tú empiezas a rastrear como si fuera el paciente, y te va a exactamente. responder el cuerpo del paciente. Correcto, y lo puede rastrear sencillamente preguntando, indicando con los dedos, o también se puede rastrear a la antigua, digamos, yo digo a la antigua, con biomagnetismo o con el magneto negativo, vas colocándolo allí, vas, Claro. ¿ya? Pero más fácil ya y más rápido y eficiente es la pregunta generalizada. Bueno, si tú ya pusiste el ejemplo de la columna, por ejemplo, puedo preguntar si en la columna lumbar se detecta alteración o no alteración, ¿ya? En esa zona, en esta zona, y lo puedo indicar, de aquí a acá hay alteración, no, de aquí a acá hay alteración, sí, y me pongo a preguntar, ¿ya? Entonces, es una herramienta, yo creo que muy importante, muy útil, porque así también te permite ir aprendiendo cuando empiezan, ¿ah? Van aprendiendo de anatomía, van aprendiendo de los conceptos, Claro. de los tejidos, ¿ya? Muy importante. Bueno, por esa situación entonces empezaron a salir un montón de mecanismos y herramientas para poder eh, abordar a, a un paciente cualquiera. O sea, si empezamos con niño autista, todo eso se proyecta entonces a cualquier paciente. ¿Mm? Y no solamente ver la parte neurocerebral, sino cualquier otro tipo de patología. ¿Mm? Y una de las otras cosas también muy importantes, que fue que se detectó que existía bueno, no sé si existía como tal, como un sistema, pero lo llevamos a un sistema. ¿Cuál? El sistema flujo cuántico memorial. Y ahí es donde detectamos de que la comunicación eh, neuronal, mm, celular, vamos a ponerlo así, no necesariamente es a través de axones directamente o por pulso eléctricos, sino que va también, eh, hay una comunicación energética cuántica, ¿ok? Y descubrimos, no descubrimos, detectamos que hay también acumuladores cuánticos en nuestra zona cerebral, en el tálamo, parietal izquierdo y occipital izquierdo. Eh, ¿Y por qué están allí esos acumuladores cuánticos? ¿Por qué son acumuladores cuánticos? Porque justamente no son físicos, ¿ya? No es físico, sino es una zona que está por allí, que también está formado de partículas subatómicas. ¿Ok? Y detectamos entonces que existían 4 compartimentos de memorias donde se procesa la información, se, se, se establece también desde allí la comunicación en diferentes receptores, ¿ok? Y de tal forma que se conformó
entonces una matriz donde hay un listado de emisores y un listado de receptores. ¿Ok? Y esa es la matriz del sistema flujo cuántico memorial, donde nos permite, o sea, pudimos detectar o formar esa matriz de conexión. ¿Ya? Entonces, si lo primero que podemos hacer cuando llega un paciente que está con problemas neurocerebral e incluso que está relacionado con el tema de memoria, es aplicar entonces esa matriz, ¿ya? Para ver si hay compartimentos de memoria de estos cuatro que no están activos y a veces, muchas veces, no están activos. Entonces hay que reactivarlos. Y además, conocer los flujos, ¿ok? Por ejemplo, el tálamo, uno de los importantes, envía información a la corteza cerebral. Entonces ahí podemos ir preguntando, envía información a los folículos superiores, envía información a varios lados. Entonces podemos ir preguntando si está llegando la información y si se está recibiendo la información. Entonces, de esa manera también podemos formar o conocer, llenando la matriz, digamos, donde hay zonas que no hay una interacción. ¿Ok? Y entonces podemos revisar después qué está pasando con el tálamo, qué está pasando con los núcleos hipotalámicos, qué está pasando, qué sé yo, con cualquiera de los emisores o receptores donde encontramos que había ahí una dificultad en la comunicación. ¿Ya? Eso es muy importante también. Eh, bueno, teniendo la bioenergética, se nos abre un mundo también de información, de conocer información. Y por eso es importante también no solamente eh, quedarse con lo que uno sabe, sino que hay que aprender más, hay que informarse más, ir más allá. Y importante también tener la referencia de lo que nos dicen los anales de la medicina convencional, ¿m? Porque también es importante, si están y lo han descubierto, lo han detectado, es por algo, ¿ok? El tema está ahora en que la, la medicina convencional eh, tiene como base dos cosas, la bioquímica y la física clásica, ¿ok? Claro. Pero resulta que nosotros somos biofísicos también. Entonces, y la medicina convencional no está en sus anales, la biofísica. Entonces ya ahí tenemos problemas. Por otro lado, cuando empezamos a detectar que existían entonces esta estructura etérea y pensando en que estamos dentro de partículas subatómicas, entonces, ¿qué significa eso? Física cuántica, mecánica cuántica. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a conocer un poquito más de la física cuántica y, digamos, ahondar un poquito más en sus principios, ya sea de superposición cuántica, entrelazamiento cuántico, y uno de los importantes y fundamentales, diría yo, es el de la observación. ¿Ok? Entonces, no, si introducimos todo ese concepto a lo que es la medicina convencional, a lo que nos dice la medicina convencional, nos vamos a dar cuenta que hay muchos errores y podría incluso decir en algunos casos incongruencia. ¿Ok? Bueno, esa situación entonces también me llevó a seguir introduciendo la física cuántica por ejemplo, en preguntar, teniendo esos principios fundamentales, esos tres principios. Eh, y allí también detectamos que en nuestro organismo son sistemas cuánticos que hay al interior, ¿no? Y dónde está, no, no es el error, sino que dónde está la situación por la cual eh, puede haber algún tipo de diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que dice la medicina convencional, es que ¿qué es lo que hace la medicina convencional para saber qué está pasando con un órgano tejido? Tiene que abrir, ¿no es cierto? Tiene que abrir y mirar qué está pasando. Bueno, ahora hay también imagenología eh, mucho más avanzada y casi puede verse como si estuviéramos ahí con el órgano. ¿M? Pero ¿eso qué significa también? Eso significa observar. Y resulta que en la física cuántica, un sistema cuántico cualquiera, con el solo hecho de observarlo, se vuelve clásico. Entonces, allí ya tenemos un problema.
Si todo nuestro organismo está funcionando, o son sistemas cuánticos que están funcionando, por ejemplo, la médula ósea eh, está entrelazada cuánticamente con todas las médulas óseas. ¿Ya? Entonces lo que me pasa, si me pasa algo en la pelvis, estoy hablando de la médula ósea, eso es representativo, o sea, si tú después revisas la médula ósea, no sé, del fémur, vas a encontrar que hay una representación, o sea, es representativo. Lo que está pasando allí está pasando al otro lado. ¿No? Es Eh, holográfico. no sé, yo no he visto esa parte holográfica, pero, pero eso es así, o sea, eso es entrelazamiento cuántico. Si yo lo veo desde el punto de vista de la física cuántica, es entrelazamiento cuántico. Si le han dado otro nombre, está bien, ¿ya? Eh, y no solamente en ese ejemplo, en muchos. Y bueno, y ahí tenemos también en el sistema cuántico memorial, que los flujos de información también no son solamente pulsos eléctricos, sino electrones, también son cuánticos. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa más? Eh, últimamente, voy a tirar a la parte última ya. Espera, antes de ir a la parte Sí, última, sí, dime. eh, porque está bueno para que nos metamos de lleno en eso, porque de hecho vamos a ir a comerciales, pero después no vamos a hacer canción, nada, sino que nos Ah, vamos de hecho al final porque está muy entretenido para no seguir interrumpiendo el mm, flujo de lo que estás diciendo, porque está de verdad muy, muy interesante. Entonces, vamos a ir a una pequeña corte comercial y vamos a volver entonces a meternos ya en eso que decías tú, que es la parte ya full mm. con física cuántica y cómo lo estás trabajando. Así que vamos a comercial ahora. Estaba con César, estábamos en el intermedio nosotros conversando, súper entusiasmados porque de verdad cuando uno descubre esto de la bioenergética, ¿cierto? Que es esta herramienta de poder preguntar en el cuerpo y que el cuerpo te responde, y si uno más encima estudia el contexto, ¿cierto? Y metes información en tu cerebro de cómo trabajar eso, el cuerpo del paciente te va a responder con tu información. Es muy impresionante. Yo le decía a César cuando yo descubrí PUMS, cuando recién me pasó toda esta información, hace 7 años atrás, yo tuve un viaje a Colombia a atender pacientes y inmediatamente empecé a aplicar PUMS. Y era muy impresionante porque me acuerdo un caso de una persona que tenía una lesión en el codo por meses, que le dolía y no le sanaba, y qué sé yo. Entonces yo empecé a usar las herramientas de PUMS con la proyección energética efectiva, empecé a preguntar el nervio ulnar, el túnel ulnar, los extensores, tú empiezas a preguntar y el cuerpo te va respondiendo. Y después tú haces decretos, o sea, le das órdenes directas, ¿cierto?, a la biología del paciente, aplicando cargas bioiónicas y bueno, todo lo que está en la técnica de PUMS, que es muy técnica, muy científica además, muy coherente, y el paciente empezó a sentir calor y terminamos la sesión y me dijo, no me duele. Y después yo le pregunté un mes después, nunca más le dolió y se sanó y fue al médico, solo examen y estaba sano. Entonces a mí me impresionó mucho porque era como hacer magia, pero con un sustento, un sustrato tan técnico, tan lógico, que si tú le explicas a un físico, le explicas a un biólogo, le explicas a un médico, cuál es lo que estás haciendo tú con la bioenergética con PUMS, lo entienden y lo encuentran muy lógico, no es nada como místico volado, pero sí es muy místico porque estás usando energía. Entonces, bueno, antes de pasar a los comerciales, César, tú estabas hablándonos de las aplicaciones nuevas que estás haciendo y que estás descubriendo con física cuántica, con transferencia y con Sí, cicatrización, y me interesaría mucho seguir escuchando eso. correcto. Por ejemplo, tú sabes que eh, cuando vas a rastrear algo, una de las preguntas típicas es, ¿en este organismo o en este órgano se detecta alteración o fenómeno de alteración? ¿No es cierto? Lo que uno busca es eso. O sea, qué tipo de daño o alteración está pasando en ese órgano, en ese tejido, en ese componente o en ese sistema. Esa es una pregunta típica, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de alteración o fenómeno de alteración hay allí? Eh, pero resulta que si ponemos la física cuántica y sabemos que en nuestro interior hay sistemas cuánticos, todo, digamos, son átomos que están en el interior y por lo tanto hay subpartícula atómica y por lo tanto hay comportamiento cuántico, los tres principios de superposición, ¿qué significa eso? De que las partículas subatómicas o las pequeñitas, vamos a hablar,
eh, pueden cumplir toda la matemática de la física clásica, pero a la vez, en forma instantánea. ¿Ok? Por eso se superponen todo. Y por eso puede estar uno en un lugar pues, y a la vez puede estar en otro lugar. ¿Ok? Está el entrelazamiento cuántico que ya lo vimos. Si sacamos dos partículas de un sistema cuántico, por ejemplo, y una la colocamos acá y la otra, no sé, en Júpiter, eh, y si a esta que está aquí en la Tierra le haces una interacción, en el mismo momento, en el mismo instante va a ocurrir en el otro lado, o en Júpiter. O sea, aquí no hay aquí hay una influencia, no hay una comunicación, porque si fuese comunicación, este envía la información, pero para que llegue al otro lado tiene que transcurrir un tiempo, ¿ya? Y eso ya significa que no es instantáneo, ¿no? En el caso instantáneo. Y como te habla también, el principio de la observación importante, que eso, que dije que un sistema cuántico, con el solo hecho de observarlo, se vuelve clásico. ¿Ya? Como ejemplo, cuando el mundo conoció que existían los microorganismos, cuando los científicos encontraron que existían también eh, vida minúscula, microscópica, cuando justamente se inventó el microscopio, ¿no es cierto? Y se empezó a ver algo, habían animalitos pequeños, microorganismos. ¿Mm? Pero resulta de que dentro de estos microorganismos también están entonces los microbios, y que son patógenos en algunos casos, o sea, que hacen daño, pero desde ese momento se empezó a estudiar como partículas, pero resulta que son onda partículas, son dual, son ondas, ¿ok? Pero onda, nunca se ha estudiado un microorganismo como onda. ¿Mm? Claro. Entonces, esa es otra situación que no lo lleva a la medicina convencional, entonces por eso que también hay algunas diferencias. ¿Sí? Y a su vez, entonces estos microorganismos están en todos lados y a la vez también. ¿Ok? Alrededor nuestro están los millones y millones de microorganismos, tanto de los que no hacen daño como no nos hacen daño. ¿Ok? Por lo tanto, y aquí la controversia, no debiera existir pandemia. No debiera existir pandemia. ¿Por qué? Porque los microorganismos que están acá, los mismos están en Italia, en España, en todos lados. ¿Ok? Bueno, esa es una situación. Entonces, que estos microorganismos son ondas. ¿Y cómo ingresa a través de nuestro organismo? No necesariamente por contacto, Mm. ingresa por frecuencia. Frecuencia, son ondas. ¿Ok? Nosotros vibramos con frecuencias relativamente altas. ¿Ok? Eh, Sin embargo, estos microorganismos tienen o emiten ondas con frecuencia baja, por lo tanto no son afines, no pueden ingresar. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos en un estado de emocional, rabia, miedo, pena, algunas de esas ondas salen con frecuencia baja y pueden caer en el intervalo de frecuencia del patógeno y ahí va a ingresar. Ahí en ese momento puede ingresar entre comillas, digamos, es parte de... Y, y bueno, y por eso que también si vamos a hablar, por ejemplo, de esta controversia que también hay, vacuna, la vacuna no va a servir para nada, porque la vacuna lo que busca es que el organismo presente anticuerpos, presentando algunos antígenos, presenta anticuerpos para cuando ingrese el patógeno se encuentre ya con estos anticuerpos y los ataque. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que eh, si el patógeno que entra como onda, ¿ya? Claro. No sirve para nada. Si es que fuese el caso de que efectivamente las vacunas están para eso. Bueno, ahí empiezan algunas controversias. Entonces se dan cuenta que cuando vamos introduciendo la física cuántica en todo esto, nos damos cuenta de que algo más está faltando, debiera eh, en la medicina convencional eh, implementar energía en sus análisis. ¿Mm? Pero creo que va a faltar mucho para eso y espero que así sea. Últimamente, entonces, hemos detectado de que
y gracias también a que todo es onda, todo es energía. Un tumor, por ejemplo, también es energía, ¿ok? Pero si un tumor está en un tejido base, este tejido base hemos detectado que está con emitiendo frecuencia distinta a la del tumor o a esa protuberancia, ¿ya? Eh, y por lo tanto, si nos vamos al concepto de onda, podemos nosotros producir una interferencia destructiva que se llama, cuando podemos emitir onda igual a la que está emitiendo el tumor en sentido inverso y desfasado en 180 grados, para formar entonces esa interferencia destructiva, donde se destruye. Y se destruye también, en este caso, eh, la fuente por la cual se está eh, emitiendo la onda, ¿ok? En este caso el tumor, la protuberancia, y en este caso también se lleva a cualquier tipo de fenómeno de alteración, principalmente de tipo estructural, ¿ah? O celular. O sea, si tenemos neoplasia, medimos la frecuencia que está emitiendo esa neoplasia y le transferimos entonces onda con la misma frecuencia, pero en sentido inverso, desfasado 180 grados, y eliminamos la neoplasia, ¿ok? Y eso está dando muy buenos resultados también. ¿Mm? Bueno, y así como también basado a veces también en otros tipos de investigaciones, como el caso del PARGEN, por ejemplo, de Lucio Castañeda, ¿no es cierto? Si, bueno, Lucio Castañeda solamente ocupaba un par, o sea, el PARGEN significa colocar la carga positiva, no negativa en el ombligo y la carga positiva en la zona de conflicto, ¿ok? En mi caso, me dio al revés, eh, colocar cargas negativas en la zona de conflicto y carga positiva en la zona del ombligo. Hasta ahora no sé por qué, pero puede que haya sido porque en un momento dado, no sé todavía, los, los magnetos que se estaban usando estaban marcados al revés, Mm, como polaridad geográfica más que con polaridad magnética. claro. ¿Ya? Entonces a lo mejor es lo mismo, ¿no? Pero como está al revés, eh, la carga negativa en el fondo era la positiva y la carga positiva a lo mejor era la negativa. Bueno, Exacto. en todo caso es fácil porque uno puede preguntar, ¿dónde va la carga negativa? Y el Claro. organismo le dice, bueno, teniendo en consideración eso y porque también a ese pargen le agregamos algo más, que fue el decreto de Mm, transferencia, ¿ya? Porque el pargen no es un par de despolarización o polarización, ¿ya? Es un par energético. Y por eso entonces le aplicamos el decreto. Bueno, de transferencia. ¿M? Poner carga negativa en tal parte y la otra carga positiva. Iniciar el proceso de transferencia de la carga negativa a tal parte, ¿no es cierto? Bueno, con un decreto se realiza entonces la, em, la restauración, reparación y regeneración. ¿Ok? claro. Eso mismo, entonces después yo lo empecé a ocupar, si puede ocurrir esa transferencia con un decreto, ¿por qué no podemos transferir otras cosas? ¿Ya? Y ahí empezamos entonces, salió la transferencia bioenergética de oxígeno molecular. Entonces podemos transferir oxígeno molecular donde falta, donde nos pide el organismo. La transferencia bioenergética de hidrógeno molecular. Entonces el tema es, claro, oxígeno, ¿y dónde transferimos? Bueno, ¿dónde hay mayor cantidad de oxígeno? ¿Dónde se está procesando intercambio de oxígeno CO2? En pulmón. ¿Dónde? Bronquiolos, bronquios, ¿dónde? Y el organismo me lo dice, ¿dónde saco yo oxígeno? ¿Okay? Hidrógeno también, el hidrógeno por hidrolización. ¿Dónde se produce la hidrolización? En la zona gástrica o en los colon, principalmente en la zona gástrica. Entonces de allí podemos sacar hidrógeno cuando se necesita también. ¿Ya? Y después está la transferencia bioenergética de colágeno. Y eso sí que me ha dado un buen resultado porque para eso que te comentaba cuando estábamos en El el aire, intermedio. eh, una herida por cáncer a la mama, en este caso, se empezó a abrir, abrir. Y ahí empezó entonces el tema de cómo saber por qué no se está cicatrizando esto, por qué no cicatriza, cuál es el tóxico que no está permitiendo eso. Bueno, una vez que incluso ubicamos un tóxico, la leprosina que viene del Mycobacterium leprae, que no siempre sale el Mycobacterium leprae, como
como decía el doctor Goy. Pero bueno, apareció, y además también otra toxina de, de la bacteria de la tuberculosis, la que produce tubérculos. ¿Ok? Bueno, y después tuvimos que estudiar todas las etapas de la cicatrización, y ahí nos dimos cuenta de que, ¿por qué no sacar entonces colágeno de los fibroblastos que están en el mismo tejido? Entonces, si en donde hay una herida que no está cicatrizando, al lado, al ladito, está bien, no hay ningún problema, entonces, ¿por qué no sacamos colágeno de los fibroblastos de allí hacia esta zona de acá? ¿Ya? Y bueno, y eso empezó a dar buenos resultados. Entonces, esa gran herida empezó a achicarse, y ahora está cerrando, ¿ya? Gracias a esa transferencia bioenergética. Y bueno, y también lo que te hablaba de las transferencias de ondas con frecuencias iguales, pero inversas. Eso es lo último que estamos aplicando. Y es bien impresionante porque de verdad porque alguien podría decir, ya hablamos de esto, que fantástico lo que está diciendo César, alguien que no ha escuchado nunca esto dice, pero bueno, pero funciona, y yo puedo dar fe, y todos los que practicamos el método, que funciona, o sea, es muy loco porque de verdad funciona, la gente, cosas que no sanaban, por ejemplo, el otro día también a una chica que es jugadora de golf, y seleccionada, y como que sí. Y también tenía lesión en el manguito rotador y no podía jugar y estaba ahí y los médicos querían operarle, qué sé yo. Y supo de esta técnica, me vino a ver, hicimos yo creo que 4 sesiones. Ya la primera le dejó doler y a la cuarta sesión volvió a jugar. Y después me mandó fotos de los trofeos y haciendo estos decretos de transferencia de las células madre del gen. Y uno dice, es muy loco, cuando uno se lo explica, lo entiende perfectamente, de la lógica que hay detrás y la ciencia que hay detrás. Pero alguien que no tiene idea de esto y que lo escucha por primera vez dice, ¿qué está haciendo este tipo? O sea, ¿cómo me sanó? Y lo otro, el tratamiento a distancia. Yo tuve otro paciente que estaba en China por trabajo. Y él es deportista, o sea, fue por trabajo, pero es deportista también como hobby. Y trota todos los días 10, 15, 20 kilómetros. Y me llama de China, me dice, no puedo trotar, estoy con una lesión del tendón de Aquiles y estoy desesperado que me quedan 10 días y si no troto me suicido. Y dice tratamiento a distancia, también con células madre, lo mismo que hacemos siempre. Y al día siguiente me dice, ya se me fue el dolor y después estaba trotando. Entonces, es de verdad muy, muy potente todo la bioenergética aplicando el método común. Sí, mira, aunque a veces sí parece mágico, pero es la física cuántica. O ¿Sí? sea, por eso es importante también la conexión, cómo conectarnos con el paciente. Y- Porque entramos en una comunicación bioenergética, ¿no es cierto?, mediante el test kinésico. Y, y por eso que mientras exista una conexión óptima, va a ser más eficiente esa comunicación. ¿Mm? Y por lo tanto, mm, más eficiente también el tratamiento. ¿Mm? Se Ah, habla por ahí de que esta es la medicina del futuro, pero no, esta no es la medicina del futuro, esta es la medicina del pasado, presente, futuro. Porque el futuro es pasado, pasado es futuro, y todo eso conforme el presente. ¿Entiendes? Y gracias también a lo que supimos de Jean-Pierre Garnier, que detectó de que el tiempo es fractal, o sea, no es continuo. Y en cada momento que se fracta, se produce entonces un desdoblamiento de parte nuestra también. Y por eso que en ese momento viajamos al pasado o al futuro, en milésimas de segundo. Pero en ese instante, eh, como pasa a ser un sistema cuántico, eso puede pasar, no sé, un mes, pero para nosotros son segundos. Ah, y bueno, por eso que a veces nos recordamos, uy, me pareciera haber estado por este lado, por acá. ¿Y no? Sí, o a lo mejor estuviste, pero como cuántico. ¿Ya? ah, El tiempo es fractal. Por lo tanto, y la forma de preguntar, por ejemplo, ahora ya no podemos preguntar si en este, no sé, órgano tejido se detecta fenómeno de alteración o fenómeno de alteración. Entonces ahora preguntamos si se detecta, según observador del pasado, presente, futuro, alteración o fenómeno de alteración. ¿Ya? Esa es la pregunta. Si tú, por ejemplo, preguntas solamente,
En el hígado, el segmento 3, ¿se detecta alteración o fermentación? Entonces tú dice que no. Si preguntas si en el hígado, en el segmento 3, se detecta alteración o fenómeno de alteración en superposición cuántica con su normalidad, a lo mejor te dice que sí, hay una superposición. Entonces, en ese momento, si te dice que sí, se abre inmediatamente la información. Entonces tú preguntas qué tipo de alteración hay. Si antes no había, cuando preguntaste, ahora sí hay. Tienes que tratarla, entonces la tratas. Pero también, si estás buscando o rastreando un órgano, un tejido que es importante, crítico, entonces pregunta también de nuevo si se detecta, según un observador de pasado, presente o futuro, se detecta alteración por alteración. Y te dice que sí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en ese momento hay información que la traemos al futuro o información que la traemos al pasado. Pero el pasado-futuro es lo mismo, se puede decir. ¿Mm? Así de loco como dices tú. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces va cambiando esta cosa. Alguien que preguntaba solamente si se detecta alteración o no alteración y se queda con un no, no hay no, ¿ya? Pero a lo mejor sí hay. E incluso más, ahora también hay que preguntar, y principalmente cuando revisamos a terapeutas, ¿por qué? Porque nuestra mente, nuestro pensamiento está diciendo, oh, me está pasando esto, apuesto que debo tener esto y esto otro. Yo mismo me estoy programando, ¿ok? Claro. Entonces, hay que preguntar también si se detecta alteración, fenómeno de alteración, según la proyección de la energía del pensamiento del paciente. Y también te puede decir que sí. Claro, ¿Ya? Y eso es producido por el paciente. ¿Ya? claro. Entonces, bueno, el pensamiento es muy, muy, muy importante. O sea, nuestro pensamiento tiene que ser, ojalá, lo más positivo posible, lo más optimista posible. Y tenemos que aprender a pensar en positivo. Hay que hacerlo, aprender a pensar en positivo. Ya es difícil, pero se logra. Bueno, Sí. todas las cosas, Sobre todo sabiendo la importancia que tiene. así es. Bueno, César, ha sido de verdad un honor que hayas aceptado estar en mi programa. La verdad, no todos los días se cuenta con un maestro de bioenergética. Yo sé que tú eres súper humilde y no te gusta eso, ese concepto, pero yo digo maestro cuando son personas que abren portales de información que trascienden a la persona. En este caso, tú abriste un portal de información como lo hizo el doctor Gois, y hay mucha gente hoy que se está formando contigo en todo el mundo, y esa misma humildad que tú tienes, como decía al principio, yo no hago publicidad, no hago propaganda, mucha gente debería saber más que existe este método, que existe este sistema. Yo trato de hablar lo más que puedo siempre, porque de verdad es algo que todo terapeuta bioenergético, todo terapeuta de biomagnetismo, pero también de bioenergética, otras terapias, debieran aprender PUMS, o sea, porque es una herramienta que puede ayudar mucho al mundo. O sea, en las enfermedades que hay hoy día, la verdad es que usando PUMS y estos conceptos, o sea, y abrir la mente a pensar en PUMS, porque a lo mejor hay cosas que aún tú no has descubierto, pero que otras personas formadas por ti van a ir Exacto. aportando. Así Eso. como Goy tenía Castañeda, Echeverría, que lo fueron ayudando, hay mucha gente que trabaja contigo que son de verdad excelentes terapeutas. Entonces, es una puerta que se va a abrir, muy grande. Así es. Así es, al contrario, o sea, darte las gracias a ti porque me permite esto, es darnos a conocer un poquito más y tal como dices tú, y yo también creo lo mismo, que porque vamos hacia la eficiencia, entonces hay muchas terapias en este momento de todo tipo y todas tienen su eficacia y su eficiencia y su eficacia, más bien dicho, ¿ya? Pero siempre eh, hay que apuntar a ser más eficiente todavía, más eficiente. Siempre hay oportunidad de mejora, ¿ya? Y, y por eso que hay que darle la posibilidad de que conozcan Sí, qué otra cosa más puede tener un terapeuta para que sea más eficiente. claro, ¿Con qué mecanismo puede contar? Y bueno, yo creo que PUMS le puede entregar esas herramientas. ¿Mm? absolutamente. Así Absolutamente. es.
Así que, no sé, César, si tú tienes cómo la gente puede contactar, eh, tienes, Mira, yo recién están trabajando conmigo en todo este tema sí, de darnos a conocer más todavía, y principalmente a mí, dicen, como persona, claro, eh, y me hicieron un canal de YouTube, pero ya, casi no lo manejo. Ya algunas ya. cosas voy colocando ahí algunos videos, pero recién creo que ahora se va a empezar a reactivar. ¿Ya? ¿Y Lo cómo se mismo llama que tu canal? César González, Ya, Pum, César González Pum. César González Pum, Me parece, perfecto. ni me acuerdo incluso de eso. Sí, ¿Ya? Lo mismo Telegram, ahí vamos a ver qué está pasando. Entonces, perfecto. eh, bueno, Ahí yo después también voy a poner en mi Instagram y en mi YouTube voy a poner también tus coordenadas para que la gente pueda llegar, a la gente que colabora contigo, a los cursos que va a dar en el futuro, porque de Mm. verdad todo terapeuta sería buenísimo que conozca PUMS y que lo aprenda. Y tu libro también, bueno, no sé si lo escribiste hace muchos años, pero es muy claro y ahí explica todos los fundamentos del método también. Ahora Entonces, debiera haber escrito ya la tercera o cuarta edición, pero no la he escrito porque se ha entregado toda esa información en los cursos. sí, Y está todo implícito, diría yo, en el archivo dinámico. El que se entrega el perfecto, archivo dinámico es un archivo que tiene vínculos que te permite estudiar. Y sí, incluso ahí los alumnos, digamos, pueden ir buscando los sí, diferentes tipos de fenomalteración, factores etiológicos, etcétera, etcétera. ¿Mm? ya. Está ahí, pero bueno, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. Bueno, César, te quiero agradecer muy profundamente por haber estado conmigo hoy día y un honor. Este programa va a estar mañana subido en la página de la radio, también yo lo voy a subir a mi página, así que va a estar ahí disponible y bueno, información que va a quedar ahí para mucho tiempo. Así que te Espero que lo agradezco vean. mucho. Ujú. Bien, pues. Sí, sí, hay mucha gente esperando lo que ya estaba pidiéndolo. Muchos Mm. de tus alumnos que me estaban pidiendo, oye, el video de César, ¿cuándo está? Así es que, bueno. Y nos vemos prontamente nosotros en alguna otra oportunidad. Y a los amigos de la radio, les agradezco haber estado en este programa hoy día y nos vemos el próximo lunes con un nuevo invitado. Muchas gracias.